En otros temas, porte de armas para civiles en análisis. 2 ejes viales emblemáticos, temas sociales y políticos fueron tratados anoche en una entrevista con el presidente Guillermo Lasso. Tenemos un resumen. La entrevista inició con temas de seguridad. Ahí el jefe de Estado habló del Plan Integral de Seguridad y Paz para Ecuador, que según el presidente es la primera ocasión que se elabora un documento de esta magnitud como base para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Equipos que se requieren, tecnología que se requiere, personal adicional que se requiere y servicio de inteligencia que se requiere. Esto implica una inversión de $5.000 millones. Un plan que según el presidente deberá ser no solo financiado por Ecuador, sino también por otros países. Recordó que bajo su gobierno se han incautado más de 300 toneladas de droga en lo que va del año y anunció más vehículos y policías para enfrentar el crimen en Guayaquil. Le voy a contar, para que lo sepa, con $13 millones para Guayaquil, ya están adquiridos 120 vehículos nuevos, ya recibidos por la policía, patrulleros y buses. Y estamos por recibir el 23 de octubre, en apenas 11 días, 400 motos. Estamos trabajando en el presente. El 23 de octubre. Ya están adquiridos. El 23 de octubre. Okay. En materia de personal, le voy a contar que este viernes estaré en Guayaquil en la graduación de 1.800. De 1.800 policías. Y el 30 de octubre estaré en la incorporación de cerca de 9.000 estudiantes que entran a la Policía Nacional. Habló sobre sus relaciones con otros presidentes de la región. Con el presidente Petro he hablado 2 veces en 60 días y me he visto con él 2 veces. La última vez que lo vi, le pregunté sobre sus conceptos respecto de los sembríos de hoja de coca y la defensa de los pequeños agricultores. Y le dije, ¿y qué me sugiere usted para el Ecuador, donde yo tengo narcotráfico y un lavado de dinero? ¿Sabe lo que me contestó? Destrócelos. Utilice la inteligencia. Destrócelos. Descartó cualquier posibilidad de privatizar el sistema carcelario. ¿Privatización de la administración? No hemos hablado de privatización. No contemplamos eso. En salud anunció que se inaugurarán hasta fin de año 3 hospitales, en Manta, Bahía y Durán. Y en el primer trimestre del próximo año, el hospital de Pedernales. También habló del nuevo sistema de entrega de medicamentos, con los cuales se han entregado 80.000 recetas. ¿Sabe lo que yo encontré? Que por una pastilla se pagaba 95 centavos, lo que hoy a través del nuevo sistema el Estado paga 15 centavos. Frente al subsidio de los combustibles, habló del gasto que esto representa para el Estado. A todo el pueblo ecuatoriano que reflexione que esos 4.100 millones de dólares lo recibe gente que no debe recibirlo. Por ejemplo. Y aquellos que sí deben recibirlo, no lo reciben. Los camaroneros tienen una alternativa y es el tendido eléctrico para cambiar la fuente de energía de combustible fósil a electricidad. Que Ecuador la tiene en abundancia y es mucho más barata que usar el diésel. Anunció 3 proyectos emblemáticos que iniciarán en su administración, como la autopista Quito-Guayaquil y Cuenca-Guayaquil, aunque dijo que no alcanzará a inaugurar estas obras, pero dejará listos los estudios y además habló de una cédula digital. En los próximos días vamos a inaugurar la cédula digital. Usted ya no va a necesitar sacar el papel. Simplemente en su celular va a poder presentar su cédula de identidad. Respecto a la violencia de género, se anunció cambios estructurales y de presupuesto. Vamos a convertir a la Secretaría de Derechos Humanos en Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Yo pretendo, al convertirlo en Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, es darle más presupuesto. La entrevista la realizó Carlos Vera y se extendió por 2 horas. ¿Usted derogaría el artículo 749 de Correa, que le va a permitir otra vez a la gente tener un arma en su casa? Es un tema que lo estamos pensando. Y ayer, en la reunión con los gremios, el representante del gremio de los camaroneros me lo planteó. Y lo estamos pensando. Y
probablemente es un camino para defender, darle derecho a que sobre todo una familia de un agricultor, de un camaronero se pueda defender. Pero no solo para ellos, esos 3 sectores. Para aquellos que debidamente calificados y entrenados cumplan los requisitos para hacer aquello. ¿Quiere que sea sincero? Sí, claro. Está en proceso de análisis y no tengo definiciones. El presidente finalizó ratificando su compromiso de trabajo para cumplir con su plan de gobierno y crear oportunidades para el pueblo ecuatoriano. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y precisamente el presidente Guillermo Lasso pues analiza la posibilidad de ampliar el porte de armas para civiles en todo el país, esto previo complemento de algunos requisitos. Esta posibilidad pues genera reacciones en distintos sectores. Tener o no un arma como defensa ante el crimen genera división de criterios. Por un lado en contra y por otro lado a favor. Creo que el remedio puede ser peor que la enfermedad. A favor en parte como para defendernos, sí, pero en contra porque, no sabemos cómo vamos a reaccionar. El acecho de la delincuencia y la violencia con la cual actúan deja indefensa a la población. De ahí la necesidad de armar a civiles, dicen quienes apoyan la propuesta. Si él se ve acechado, si él se ve con peligro su vida, pues tendrá que utilizar el arma y así será. Para eso uno quiere el porte de armas o la tenencia de armas. La tenencia y porte de armas por el momento está autorizado únicamente para ciertos sectores ganaderos, camaroneros y bananeros. Según las Fuerzas Armadas, se han registrado 171.405 armas, cifra que no contempla la dotación policial y militar. Cabe aclarar que la tenencia implica que el arma no puede salir de la casa, finca o negocio, mientras que el porte es llevar el arma a distintos lugares dentro de la provincia en donde se concede el permiso. El año pasado se autorizaron 1.379 tenencias de armas y se otorgaron 46 permisos de porte. Creo que hay que ver cuál es la propuesta concreta, porque hay muchas cosas que hay que estar claros, ¿no? Cómo se va a aprobar a la persona que pueda tener el arma, cómo se registran las armas, cómo se compra munición. El porte de armas va a ser más, a mi criterio, va a ser un riesgo para la sociedad. Sin dar detalles, el presidente anunció que está en análisis la posibilidad que civiles tengan armas para defenderse de la delincuencia. Es un tema que lo estamos pensando y probablemente es un camino para defender. En la Asamblea Nacional ya existen varios proyectos de reforma de ley que avivan el debate sobre la tenencia de armas. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Y la Asamblea tramitará sanciones más severas como la baja automática para uniformados vinculados en pirámides, similares al caso Big Money de alias Don Nasa. También habrá cambios en los ascensos. En la Asamblea Nacional están a punto de aprobar una ley que sancionará en el futuro a los militares que se vinculen con las denominadas pirámides. Es decir, si un caso similar al de Big Money de Don Nasa se repite, ya existiría un marco legal que podría ser aplicado. Si existen graves fallas que puedan tener los militares o alguna persona que esté dentro de las ramas militares, la sanción final puede ser incluso separarla de la institución. Se trata de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas. Están temas como, por ejemplo, la incorporación de pruebas de confianza en un sinnúmero de espacios para ingresar a las Fuerzas Armadas, para los ascensos en las Fuerzas Armadas, para cuando un integrante de las Fuerzas Armadas tiene actividades delicadas, como por ejemplo pertenece a un grupo, a un operativo que va contra el crimen organizado, contra las drogas, pueden generarse estas pruebas de confianza. Solo en el caso Big Money, 216 militares fueron investigados por mala conducta. 21 procesos de investigación aún están vigentes y 9 uniformados recibieron la baja. Esa norma, de ser aprobada, permitiría además que los oficiales que ingresaron a la institución como especialistas, porque contaban con un título de tercer nivel, también puedan llegar a ser generales de las Fuerzas Armadas. En 6 meses son subtenientes, por ejemplo. Entonces ellos no tenían la facultad de llegar a ser generales. Hoy nosotros hemos puesto dentro de la ley de que ellos puedan llegar a ser generales, porque lo que nos interesa es que si realmente ellos hacen un buen trabajo, dan un buen servicio y son disciplinados, puedan tener la oportunidad de llegar a tener este cargo. La ley pasó el segundo debate, los cambios finales fueron incorporados y la próxima semana será la votación que definirá el futuro de la norma. Cristian Hidalgo, TC Televisión.
Y el presidente Guillermo Lasso desarrolla varias actividades en la Amazonía. En Pastaza entregó nombramientos a organizaciones de pueblos y nacionalidades para la lucha contra la desnutrición infantil en territorios. También otorgó recursos para el financiamiento de programas de economía popular y solidaria. En Napo, en cambio, inspeccionará el avance de la obra de alcantarillado y agua potable en Misaguayí y dotará también de recursos a los municipios amazónicos a través de la Secretaría Amazónica y del Banco de Desarrollo del Ecuador. El próximo 18 y 19 de octubre, la CENESID ejecutará la segunda etapa de postulaciones para obtener cupos en universidades públicas del país. Culminó la primera fase de asignación y aceptación de cupos. Sin embargo, jóvenes como Kevin Guachala no obtienen uno. Ingresé con el puntaje hasta más del puntaje que me requería para la universidad, pero no fue sin éxito, no resulté sin cupo. Kevin postuló para una carrera tecnológica, desarrollo de software, para la cual el promedio requerido era de 800 puntos. Él alcanzó 860 puntos. Sin embargo, no pudo obtener el cupo. La verdad es que requerimos de estudios para poder sobresalir en la vida y o sea, sin obtención de cupo no podemos salir en adelante. Como Kevin, cientos de jóvenes con puntajes incluso cercanos a los 1000 puntos no consiguieron un cupo debido a que existen pocos para la cantidad de postulantes. Recordemos que los cupos se asignan en función del mérito. Pero habrá una segunda oportunidad. Los jóvenes deberán postular el próximo 18 y 19 de octubre, para lo cual las autoridades recomiendan elegir carreras acorde a su orientación vocacional. La idea es que se familiaricen con esta oferta y que pues comiencen a pensar en sus opciones, que elegirán en el momento de postular. Este es el último proceso de asignación de cupos de la Secretaría de Educación Superior. Para el próximo periodo académico, las universidades se harán cargo de la admisión de los estudiantes. Isaías Cruz, TC Televisión. Atención amigos, porque este jueves culmina el diálogo en las mesas técnicas más polémicas, la de empleo y de focalización del subsidio a los combustibles. La primera mesa en instalarse y la última en cerrarse es la de focalización del subsidio a los combustibles, ya que es un tema muy complejo. Porque no es simplemente de decir eliminamos los subsidios, no, está vinculado al aparato productivo. Por eso para el gobierno también es difícil. Tanto el movimiento indígena como el gobierno nacional coinciden en que el subsidio debe ir a quienes más lo necesitan. Yo estoy haciendo una invitación a todo el pueblo ecuatoriano que reflexione que esos 4.100 millones de dólares lo recibe gente que no debe recibirlo. Por ejemplo. Y aquellos que sí deben recibirlo, no lo reciben. Las organizaciones sociales, por su parte, piden que se quite el subsidio a sectores como el pesquero y camaronero. No puede ser que los ricos siempre sigan aprovechándose de los dineros del pueblo ecuatoriano. Pero es un tema sensible, ya que son sectores productivos que generan empleo en el país. Sin embargo, es algo que se analizará por parte del gobierno. Los camaroneros tienen una alternativa y es el tendido eléctrico para cambiar la fuente de energía de combustible fósil a electricidad. Ecuador la tiene en abundancia y es mucho más barata que usar el diésel. Mientras que en la mesa técnica de empleo también existen coincidencias y discrepancias. Por ejemplo, estamos fortaleciendo, que es un pedido de ellos, las inspectorías de trabajo a nivel nacional. Y por supuesto, generar el ambiente expedito e idóneo para que las pequeñas y medianas empresas puedan contratar más gente. Todas las mesas se cerrarán este viernes con los acuerdos y desacuerdos alcanzados, para lo cual es necesario crear un mecanismo para dar seguimiento. Durante 90 días hemos podido conversar, dialogar y llegar a muchísimos más acuerdos que desacuerdos, y eso es muy importante. Está previsto que este viernes en la Universidad Católica se firmen las actas de cierre de todas las mesas técnicas del diálogo entre el gobierno nacional y el movimiento indígena. Isaías Cruz, TC Televisión. Y la Corte Constitucional se pronunció oficialmente sobre las 8 preguntas planteadas por el presidente Guillermo Lasso para la consulta popular. El presidente de la República, Guillermo Alberto Lasso Mendoza, solicitó a la Corte Constitucional dictamen de vía para proceder a una modificación constitucional contenida en 8 preguntas.
En el marco de propuestas para modificar la Constitución, la Corte Constitucional actúa en 3 momentos. Primero, emite un dictamen de vía para proceder al cambio constitucional. Segundo, emite una sentencia de control constitucional de la convocatoria a referendo. Tercero, podría realizar control de constitucionalidad de la modificación constitucional ya aprobada. En el contexto del primer momento, la Corte Constitucional decidió aceptar la vía de enmienda para modificar la Constitución respecto de las preguntas 2, 3, 4, 5, 7 y 8 planteadas por el presidente de la República. Este organismo también resolvió que las propuestas planteadas en las preguntas 1 y 6 no se pueden tramitar por enmienda, podrían tramitarse al menos por vía de reforma parcial. En relación con la pregunta 1, la Corte consideró que parte de la estructura fundamental de la Constitución y de los elementos constitutivos del Estado es la separación funcional entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Respecto de la pregunta 6, la Corte estableció que el nuevo mecanismo de selección de autoridades altera el principio republicano de gobierno al modificar el sistema de pesos y contrapesos de los poderes del Estado. De este modo, la Corte Constitucional da cumplimiento con el primer momento para la tramitación de la modificación constitucional. El segundo momento que se llevará a cabo respecto de las preguntas 2, 3, 4, 5, 7 y 8 iniciará una vez que la jueza ponente dicte un nuevo avoco de conocimiento, momento desde el cual se contabilizarán los 20 días términos que la ley concede a la Corte para emitir la decisión. Javier Ceballos, TC Televisión.